Está demorando en iniciar, ahí empezó. Bueno, Quique me pidió que les contara una parte, digamos, de lo que fue mi trabajo durante mi tesis. Ahora estoy viendo acá de compartir la pantalla, no me está apareciendo esa opción. Ahí vamos, quiero compartir toda la pantalla, pero vamos a hacerlo así. Ahí vamos. Díganme si ahí lo están viendo. Sí. Bueno, Quique me pidió que les cuente así brevemente parte del trabajo que hice durante mi tesis doctoral. Bueno, porque tiene algunos puntos de interés vinculados con el curso, ¿no? Toda esta parte la hice en el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid, ¿no? Yo tuve una beca cofinanciada, bueno, no cofinanciada, una beca mixta, el CONICET la pagó toda CONICET, incluía viajes al Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid y las estadías allá, ¿no? Y bueno, en esta primera imagen de microscopía SEM se puede ver estos sistemas que fabriqué y que estudié allá, ¿no? Y bueno, tienen ¿tienen el cursor ahí? Sí, Pedro, está, se ve. Bien, perfecto. Bueno, tiene un núcleo magnético, ¿no? Que puede ser de diferentes tipos de aleaciones. Esta zona de aquí es el núcleo. Y tiene una cubierta de vidrio, ¿no? Que puede tener diferentes espesores según, digamos, las condiciones de fabricación. También puede tener diferente espesor el núcleo magnético. Típicamente los rangos son del núcleo magnético pues, entre 1 y 30 micrones, y el revestimiento de vidrio puede estar entre 2 y 30 micrones, ¿no? Y bueno, yo básicamente las aleaciones, digamos, del núcleo, estas son de base hierro, cobalto, silicio, boro, pueden tener, bueno, diferentes composiciones y diferentes relaciones entre estos elementos van a dar distintas características que ahora las vamos a ver rápidamente. Esta es la máquina que está ahí en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. A mí cuando me tocó llegar al instituto, se estaban mudando a un edificio nuevo. Esta máquina estaba funcionando antes en otro edificio, así que bueno, me tocó participar de la instalación. Eso estuvo bueno porque bueno, me permitió conocerla en bastante detalle, ¿no? A mí siempre me sorprende el proceso por lo sencillo que es como para obtener cosas tal vez a priori tan complejas como uno se podría imaginar que fabricar esto en la escala micrométrica, ¿no? Eh, Básicamente la técnica, digamos, de fabricación es, uno de acá tiene esta varilla de vidrio, es una varilla de vidrio. Ahí tiene colocado una bolita de la aleación, de lo que uno quiere que sea el núcleo. Eso uno lo obtuvo antes en un horno de arco, diferentes estrategias. Lo importante es que ahí uno tenga una pastillita con todos esos elementos mezclados. Y bueno, va a tener acá una bobina de inducción, ¿no? Que cuando la va a encender va a generar corrientes parásitas dentro de esa pastillita se va a empezar a calentar, se va a fundir, y luego por contacto térmico va a empezar a derretir la propia varilla de vidrio, y todo eso se va a adquirir una consistencia fluida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí uno, como una especie de caramelo, tiene que retirar, digamos, una porción de esto y sale como un hilito, y ese hilito uno va desde acá a sacar un líquido, ¿no? Que va a ser recibido por este recipiente, que va a enfriar rápidamente nuestra muestra. Y bueno, de esa manera uno va a obtener el microhilo. Pero bueno, me parece que lo mejor va a ser si, a ver si puedo mostrarles un video de ese proceso. Ahí está bajando, ¿no? El tubo de vidrio, está el agua circulando. Ahí se prende el campo, no sé si ahí ¿lo están viendo ahí que ya cambió de color la pastilla? Ahí yo lo tuve el video. Sí, se ve. Claramente. Sí, se ve, se Bien, ve. Sí, se ve, se ve. bueno, ahí perfecto, ahí está aumentando su temperatura, ¿no? Se ve. Entonces, está aumentando su temperatura y bueno, ahora
no solamente se está fundiendo eso, sino que además va a empezar a fundir el vidrio. Ahí donde interviene el usuario, ¿no? Saca un hilo y empieza con las dos manos a empezar a tirar hasta conseguir un flujo estacionario y lo engancha con la mano izquierda en una bobina que está abajo girando, digamos, ¿no? Eso es lo que uno tiene que tomarse maña. Ahí estoy en el proceso, ¿no? Tirando, ahí uno engancha y ahí tenemos la bobina que empieza a juntar eso. Y eso uno lo puede dejar funcionando unos cuantos minutos según la habilidad que tenga y uno puede llegar a juntar ahí del orden de kilómetros. Bueno, y ahí tenemos la bobinita, ¿no? Entonces, bueno, a mí no, es espectacular esta idea. Funciona. A ver, un segundito. Bien, ¿ahí siguen viendo la presentación? No. Bien. No. No. Perfecto. No, no está cerrado. Vamos de vuelta entonces. Si cambiaste de pantalla, tal vez tenés que compartir toda tu pantalla. Sí, estoy yendo de vuelta. Vamos a compartir la pantalla de vuelta. Voy a hacerlo con toda la pantalla, es más fácil. Sí, es lo mejor. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Sí, ahora sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos otra imagen de estos microhilos que uno puede obtener y el bobinado, ¿no? que uno puede obtener. Bueno, esto tiene muchísimas aplicaciones. Pedro, por ahí podemos decir que un cabello tiene más o menos ese tamaño, 100 micras, Sí, ¿no? exactamente, es como un pelo, es como un pelo. Sí. Y, o sea, con esto quiero decir que tampoco es tan difícil de manipular, ¿no? Yo, bueno, lástima, no tengo, en el laboratorio, por ejemplo, tengo un cuaderno donde tengo un montón como si fuesen parecen, ¿no? Pedazos de pelo, ¿sí? ¿No? Todos pegados con diferentes composiciones y uno puede tomar uno de estos y manipularlo y con cuidado puede, no es que lo observe, pero sí lo sabe ejecutar, puede quitarle, digamos, la parte del vidrio en un extremo, ¿no? Como es en esta imagen de acá arriba. Bueno, con esto no pasan muchas cosas, también le puede electrodepositar cosas, depositar cosas por sputtering encima, bueno, se pueden hacer un montón de aplicaciones que no vienen al caso y no quiero meterme en eso, ¿no? Solo quiero hacer algunas reflexiones sobre las diferentes propiedades que va a tener estos microhilos según cuál sea la aleación que yo esté utilizando en el núcleo, ¿no? Y la característica más importante va a ser cuál sea la constante de magnetostrictiva que tenga esta aleación, ¿no? Básicamente las aleaciones son de cobalto y de hierro en sus diferentes proporciones, ¿no? Si yo tengo aleaciones que son ricas en hierro, ¿sí? Voy a tener una constante magnetostrictiva positiva y de alto valor. ¿Sí? Pueden llegar hasta 30, 40 por 10 a la menos 6. En cambio, si tengo aleaciones ricas en cobalto, voy a tener una constante magnetostrictiva negativa, ¿sí? Tal vez de valores absolutos un poquito menores, pero negativa, ¿no? Y esto va a tener consecuencias sobre el comportamiento magnético que tenga la muestra. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros ahí tenemos dos materiales, ¿no? Tenemos el núcleo magnético y tenemos la cubierta de vidrio. Son dos materiales que tienen coeficientes de dilatación diferentes, ¿no? Se unen a esas altas temperaturas cuando está eso fundido, entonces cuando se enfrían, al tener diferentes coeficientes de dilatación, lo que se contraen es diferente y entonces quedan tensiones residuales muy importantes, ¿no? Y entonces si ahora ponemos el foco en la zona, digamos, magnética, ahí vamos a tener altas tensiones generadas por la cubierta de vidrio y entonces, según cuál sea el valor de la magnetostricción de ese núcleo, bueno, van a ser las propiedades magnéticas que tenga nuestro microhilo, ¿no? Pedro, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. No, que tengan en cuenta esto que acabas de decir cuando vayan a resolver la práctica 7-8, el primer problema, que es una tricapa, pero se aplican los mismos
principios que Pedro está mencionando ahora, digamos, en los mismos efectos que está mencionando Pedro ahora, derivados de la magnetodirección de la parte magnética y de los diferentes coeficientes de dilatación térmica, que no sé si lo vas a mencionar eso, tal vez no. No más que eso. Está bien. Eso, pero bueno, está muy vinculado con lo que Pedro dijo recién, así que téngalo. Bueno, si nosotros tenemos una constante de magnetodirección positiva, lo que se va a favorecer entonces en nuestra muestra es un eje fácil axial en la dirección del hilo, ¿no? Entonces, eso lo que va a resultar es que nuestro núcleo magnético, desde el punto de vista magnético, va a estar ordenado con un único gran dominio en esa dirección, ¿sí? Obviamente que en los extremos vamos a tener alguna estructura de cierre de dominios, pero básicamente vamos a tener un único gran dominio para la muestra. Y esto se esquematiza acá en esta imagen, ¿no? Si esto es lo que estamos acá representando, desde aquí hasta aquí, ahora es solo el núcleo magnético, ¿no? No la capa de vidrio. Lo que vamos a tener es un gran dominio central, ¿no? Que va a estar magnetizado en la dirección del microhilo, ¿sí? Y va a haber pequeños dominios de cierre en los bordes, ¿sí? Y también, si ahora nosotros imaginamos todo el hilo, ¿no? Toda la longitud del hilo magnetizado en esta dirección, bueno, en el extremo puede haber también un pequeño dominio de cierre en la dirección opuesta, ¿sí? Pero básicamente, si estamos pensando en un hilo que puede tener muchos centímetros, metros, incluso kilómetros, bueno, todo ese centro es un único gran dominio magnetizado en una dirección, ¿no? No lo tengo acá con mucho detalle porque tampoco quería que se extienda mucho. Ahora, si uno en realidad tiene una aleación, ¿no? Que es donde es mayoritaria la presencia del cobalto, entonces tenemos una magnetodirección, en este caso negativa, la estructura que se va a favorecer son la de dominios radiales, ¿no? Entonces, va a ser muy diferente a esta situación. En vez de tener un único gran dominio en la dirección del microhilo, vamos a tener dominios más de forma, más de cierre, ¿no? Van a tener una forma así como circular que se van a ir cerrando de esta manera. Bueno, es una situación diferente a esta, ¿no? Entonces uno puede determinar las propiedades magnéticas controlando esa aleación de partida, ¿no? Pedro, Pero, sí. hay un acoplamiento magnetoelástico ahí, ¿no? Con el vidrio, digamos, el vidrio ejerce una tensión de tracción sobre el núcleo. ¿Eso lo mencionaste? No sé si lo Sí, mencionaste. lo mencioné, pero lo puedo mencionar de vuelta. Digamos, justamente estas tensiones, o sea, uno ahí tiene ese núcleo magnético que tiene una forma bastante particular, que es este cilindro y demás. Ahora, estas características, digamos, magnéticas vienen de las tensiones que están generadas entre el vidrio que lo recubre y el núcleo, ¿no? Bueno, como recién les dije, esto se fabricó a una alta temperatura, ahí están en equilibrio esos dos materiales y se enfrían, ¿no? Se enfrían a temperatura ambiente. Tienen diferentes coeficientes de dilatación. Entonces, eso va a hacer que aparezcan tensiones entre ellos. Y bueno, esas tensiones son los que, entonces a través de la constante magnetoelástica van a determinar las propiedades magnéticas de estos hilos. Bueno, para estos hilos que tienen un único gran dominio, podemos casi olvidar, o no podemos olvidar del borde, ¿sí? Pensémoslo como un único gran dominio central en la dirección del hilo. Y bueno, entonces el hilo, ¿cómo puede estar magnetizado? Puede estar magnetizado en una dirección o en la otra. Entonces es un sistema biestable, ¿sí? Solo tiene dos estados de magnetización. Entonces yo voy y lo mido en un BCM, ¿sí? Donde hago medidas cada un segundo. Bueno, esta va a ser la respuesta que voy a obtener, ¿no? Es un ciclo claramente biestable, está todo magnetizado en una dirección hasta que en un momento se invierte y pasa abruptamente a otro estado, ¿no? Entonces vengo de un campo positivo, ¿no? Vengo midiendo acá, vengo midiendo este valor de magnetización, siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo, hasta que empiezo a aplicar un campo para el otro lado, al cual está apuntando el dominio, y el dominio todavía no se inmuta, sigo aumentando ese campo hasta que abruptamente cae la magnetización. Se invierte
la magnetización, se invierte ese dominio y entonces, bueno, ahí continuamos el ciclo de esa manera. Y bueno, después la otra rama, ¿no? En la medida. Entonces es un comportamiento biestable el que tenemos. Y todo esto a temperatura ambiente, Pedro, ¿no es Todo eso a cierto? temperatura ambiente, claro. Esto es lo que hablamos el otro día, ¿no? Cuando uno habla de, bueno, tiene que ser temperaturas bajas. Bueno, temperaturas bajas respecto a las características de mi sistema, respecto a la anisotropía de mi sistema. Este es un sistema tan anisotrópico que a temperatura ambiente tiene ese comportamiento biestable típico, por ejemplo, del modelo Stoner-Wolfram, ¿no? Estas son unas imágenes de efecto Kerr, donde se puede ver la estructura de dominio. Esto es un extremo del hilo, ¿no? En color gris clarito, uno se podría imaginar que tenemos el hilo magnetizado el dominio en esta dirección y en la parte oscura en esta otra dirección, ¿no? Y cuando se aplica un campo y se produce la inversión, digamos, de la magnetización, bueno, se ve cómo crece el dominio magnetizado en aquella dirección hasta terminar con un único dominio magnetizado en la otra dirección. Bueno, yo les voy a mostrar algunos resultados de una composición en particular que hice, digamos, donde tenemos un sistema que es rico en hierro, entonces vamos a tener una magnetostricción positiva. El diámetro, digamos, del núcleo de estas muestras es de unos 18 micrones. El diámetro total, incluido el vidrio, son unos 25 micrones, o sea, quiere decir que tenemos en total una cubierta, bueno, son 7 dividido 2, son 3 micrones y medio de vidrio, ¿no? Una cubierta de eso. Eso lo medí en un BCM. Esto es una medida, aunque parece un dibujo, esto es una medida. Acá atrás de esto hay un puntito, y eso lo hice en un BCM, midiendo un punto por segundo, en una muestra que por ahí sí me interesa que conserven, digamos, esta información tiene unos 30 milímetros, ¿no? Entonces, son 3 centímetros de largo el microhilo y tiene las dimensiones parecidas a la de un pelo, como si se arrancaran un pelo de 3 centímetros de largo. Ese es el material que vamos a estar estudiando, ¿no? Y bueno, acá lo que está sucediendo es que estoy, digamos, invirtiendo, estoy haciendo de pasar de un dominio que apunta en una dirección a otro dominio que apunta en otra dirección, ¿no? Cuando estoy aplicando el campo. Y esa es la idea con la cual vamos a trabajar ahora. Ahora, lo que hice en parte de mi tesis fue con un generador de ondas y con un generador digamos, de corriente y un osciloscopio y un bobinado como este que está ahí representado acá, generar campos alternos, ¿no? De frecuencia no como la que tenemos accesible ahora en el laboratorio de los cientos de kilohertz, sino acá llegué hasta las decenas de kilohertz. Adentro de esto, en una pequeña porción, ¿no? Tengo mi microhilo con unas bobinas captoras para obtener información de cuál es el estado de la magnetización de mi microhilo. Y bueno, con todo esto lo que pude hacer fue obtener ciclos, pero no lo que uno llamaría ciclos DC, como el del BCM, medida 2 cada un segundo, sino ciclos donde uno va modificando una frecuencia del orden de los kilohertz el campo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ciclos que obtuve. Por una cuestión de conveniencia que no voy a entrar en detalle para después resolver las ecuaciones que describan la magnetización de este sistema, lo que elegí fue aplicar una onda de campo triangular y no sinusoidal. Eso lo podía elegir y entonces elegí una forma triangular. Y bueno, aplicando campos de diferentes frecuencias, desde un kilohertz hasta 8 kilohertz, lo que obtuve son estos ciclos que están acá dibujados, ¿no? Están normalizados a magnetización de saturación. Fíjese que los campos que tengo que aplicar son realmente bajos porque con unos pocos hertz el sistema satura, ¿no? Entonces, no había gran dificultad técnica en aplicar campos de esa frecuencia, ¿no? Si yo tuviese que aplicar campos de esa frecuencia, pero a amplitudes mayores necesitaría, bueno, mayor potencia, tal vez un sistema de refrigeración y demás. Todo esto lo podía resolver en un escritorio
gracias a la ventaja que tienen estos microhilos de que uno puede invertir la magnetización con poco campo. Poco campo, poca potencia, uno lo puede resolver, digamos, de manera bastante sencilla. ¿Cómo podemos pensar en la magnetización esta que estamos midiendo de este microhilo biestable? Bueno, mientras que estoy aplicando un campo y estoy... Perdón, Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por Sí, supuesto. ahí ese experimento que hiciste con Alterna me recordó lo que contó Gabriela Pasquini en el Sí. último seminario de ALMA. Sí. Y entonces me preguntaba, porque ahí esos ciclos están puestos, normalizados por la magnetización de saturación. Si vos habías visto una disminución de la magnetización de saturación a medida que ibas aplicando la Alterna, porque lo que ella contaba era que cuando aplica ese campo de Alterna, empieza a disminuir el dominio, ¿no? Por ese efecto de presión, no me acuerdo ahora cómo lo llamaba. Sí. ¿Vos observaste eso? No, porque, digamos, llegamos al estado de saturación, digamos, ¿no? Llegamos al estado de saturación para esos campos y el dominio, digamos, por el microhilo está un tiempo suficiente a ese campo ya de saturación como para alcanzar el mismo estado que a frecuencias más bajas. Creo que es diferente porque ahí lo que van explorando son diferentes estructuras de paredes de dominio, ¿no? Y acá las paredes de dominio al final son simplemente un dominio de cierre y es siempre el mismo cuando uno llega a ese estado de saturación, que no es dependiente de la frecuencia, digamos. Pedro, hay una pregunta de Nico medio vinculada con la pregunta de Claudia, me parece. Sí. ¿Qué dice Nico? Nico dice, ¿la MS no debería ser igual al ser la misma muestra o cambia con la frecuencia? No cambia. No cambia. Simplemente uno acá representa así, lo representé así en su momento, porque no tenía en ese momento la información de la magnetización absoluta. Yo para eso hubiese necesitado tener una calibración de mi equipo. Esto está medio con un equipo casero, ¿no? Entonces yo no tenía el valor de la magnetización absoluta. Eso sí lo podía obtener del BCM, ¿sí? Entonces, los ciclos, si yo no los normalizaba, eran todos al mismo valor de saturación, pero ese valor de saturación no tenía información física porque no estaba calibrado el equipo, ¿no? No sé si lo vas a mostrar a posteriori, pero ¿qué pasa si pones el ciclo DC encima de esos ciclos AC? No lo voy a mostrar, pero se los puedo contar. No tengo esa imagen preparada, pero se los cuento, digamos. Bien. Vamos por acá. Me distraje un poco. Vos mostraste una de un BCM, ¿no? Sí. Sí. Fíjense cómo el ciclo, ¿no? A medida que uno va aumentando la frecuencia, va aumentando su coercitividad, ¿no? Si yo dibujase acá arriba el del ciclo DC, ¿no? Lo que esperaría sería algo así, ¿no? Disculpen el trazo. Con un campo coercitivo bien más chico. Este sería el ciclo que uno esperaría para la condición DC. A medida que va aumentando la frecuencia... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No aclaran bien qué era AC y DC? Bien. No me acuerdo. No, perfecto. DC es de direct current y AC es de corriente alterna. Digamos, ¿no? ¿También Pero cambia la entonces, corriente en el tiempo o corriente sí, pero continua? ahí en realidad, déjame, digamos, uno utiliza eso para hablar en este caso, de cómo es la señal del campo o cómo es el campo que uno está aplicando, ¿no? Cuando uno dice que aplica un campo DC, quiere decir que aplica un campo que no varía con el tiempo mientras que hace uno la medida, ¿no? En el BCM uno ¿cómo hace? Uno coloca un valor de campo y mide la magnetización. Cuando termina de medir ese punto, coloca otro valor de campo y mide la magnetización. Eso es lo que uno llama un experimento DC. Está variando el campo, pero a un rate muy bajo, ¿no? Y cada medida de cada punto la hace a un valor de campo fijo.
En cambio acá lo que hago es aplicar un campo que varía en el tiempo, con esta forma que está acá, es un campo alterno, ¿sí? Y que varía con una frecuencia característica, y esa es la frecuencia que está indicada en cada uno de estos valores, ¿sí? Gracias, Pedro. A medida que yo voy aumentando la frecuencia, fíjense, para 1 kHz es la medida verde, ¿no? Entonces tengo aquí los valores de coercitividad, ¿sí? A medida que voy aumentando la frecuencia, el ciclo se va ensanchando. El ciclo, digamos, DC es un ciclo que queda de manera interna a eso. Entonces estábamos viendo, bueno, cómo podemos pensar la... ¿Sí? Perdón, una pregunta. Justo siempre te agarro con tu... la cantidad de puntos esa de cada ciclo depende, bueno, del muestreo que vos tengas. Sí, ¿Cómo, exactamente. no sé qué velocidad de muestreo tenía no me acuerdo, Seba. O cuánto no dura, o cuánto dura un ciclo de estos, un segundo, no sé. Y no, porque a ver, hay dos cuestiones, ¿no? Fíjate que son 8 kHz, sí. digamos, ¿no? Así que, bueno, fíjate que hay que distinguir... Son 8.000 ciclos por segundo. Son 8.000 ciclos por segundo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que uno utiliza? Primero, eso lo registro con un osciloscopio, ¿no? Que por ahí tiene frecuencia de muestreo en el orden de los cientos de megahertz, digamos, ¿no? Entonces, con eso lo voy registrando. Y, bueno, no sé si con eso estoy respondiendo todas tus preguntas, digamos. ¿Qué velocidad de muestreo? O sea, un punto de esos incluye un montón de ciclos del campo. Claro, exactamente, porque lo que uno hace es, generalmente hace un promediado, digamos, de todos los ciclos que mide, ¿no? En un osciloscopio hace un promediado y eso es lo que está mostrando, digamos, ¿no? Sí, está bien. ¿Bien? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo podemos entonces pensar la dinámica de la magnetización de estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el sistema lo puedo pensar como que cuando se está, digamos, magnetizando, tengo dos dominios, el dominio 1, que tiene la magnetización M1 apuntando en una dirección, y el dominio M2 apuntando en la dirección opuesta. Y una pared en el medio que se va desplazando, ¿no? Eso es la manera más, digamos, sencilla, cual podemos modelar lo que está pasando con nuestro microhilo. Y la magnetización que yo voy a estar midiendo, ¿cuánto va a valer? Y bueno, va a ser la magnetización de saturación que tengan estos dominios, que va a ser siempre en términos absolutos la misma, ¿no? Es la magnetización de saturación. Entonces, la magnetización que yo voy a medir es la magnetización de saturación por el volumen B1, eso es en una dirección, menos la magnetización de saturación que tenga este otro dominio por el volumen B2, ¿no? Y van restados porque uno apunta en una dirección respecto opuesta a la otra, ¿no? Si todo el volumen fuese, digamos, dominado por el dominio 1, ¿no? Si el volumen total fuese dominado por B1 y no tuviese nada de volumen B2, bueno, lo que tengo es una MS positiva, ¿no? Porque acá me queda que B1 es igual a B, tengo MS. En cambio, si ahora estoy en el otro estado, donde todo el microhilo está ocupado por el dominio 2, todo magnetizado para allá, bueno, el volumen B2 será igual a B, B1 será 0 y me queda menos MS. Entonces tengo más MS o menos MS y en situaciones intermedias dada por las proporciones de los volúmenes que ocupen cada uno de estos dominios. Entonces, si pensamos, bueno, que nuestro hilo tiene una longitud L, ¿no? Y un área transversal A, ese volumen B va a ser L por A. Si pensamos nuestra pared, ¿no? Está en una posición, digamos, a una distancia X, ¿sí? Del extremo del hilo, y entonces, bueno, esta distancia desde aquí hasta acá será L menos X. Bueno, puedo reescribir la expresión anterior en términos de la posición que tenga esa pared en nuestro eje, ¿no? Entonces, bueno, el volumen B1, ¿no? El volumen B1, voy a escribir acá, volumen B1 va a ser el área A por la longitud, digamos, que tiene su dominio, que es L menos X, por L menos X. El volumen B2 va a ser el área A por X, ¿no? Bueno, reemplazando esas cantidades en esta expresión, obtengo una expresión para el valor de magnetización esperable en función de la posición de la pared del dominio, ¿no? Si la pared del dominio, por ejemplo, está en este extremo, que esto sería X igual a 0,
¿Qué espero? Bueno, que esté todo magnetizado en la dirección positiva. Entonces vengo acá y pensamos cuánto me daría esta cuenta. Si X es 0, L sobre L es 1, me queda MS. A ver, si tengo todo el dominio ahora en esta dirección, en este punto, en X igual a L, va a estar todo magnetizado para allá. Bueno, L menos 2L es menos L, dividido L, me queda menos la magnetización de saturación. O sea, apuntando para la otra dirección. Bueno, ¿y para qué hago este jueguito de pensar así? Bueno, porque si yo lo que tengo es información de la magnetización, ¿no? Porque por ahí es lo que yo voy a poder medir. Bueno, lo que puedo obtener entonces es información de cuál es la posición de mi pared de dominio, ¿no? Te puedo despejar la posición de esta expresión y obtener una expresión para cuál es la posición de mi pared de dominio si conozco la magnetización. Bueno, y esto puede ser muy útil, ¿no? Pues yo mido cómo es la dependencia de la magnetización con el tiempo, estoy conociendo cuál es la posición de la pared con el tiempo. Y entonces voy a poder estudiar esta dinámica. Bueno, esta situación no se da habitualmente en diferentes sistemas, ¿no? Que uno de una medida de magnetización pueda inferir cuál es la posición de la pared de dominio y a partir de ahí proponer algún estudio o algún modelo. Bueno, esto es una de las características interesantes que tienen estos microhilos, ¿no? Entonces quedémonos con esta idea. Si yo conozco la magnetización, conozco dónde está ubicada esta pared de dominio. Entonces, de los ciclos, ¿no?, de histéresis que yo había medido, aplicando esta ecuación, ¿no?, de que para cada valor de magnetización yo puedo obtener cuál es la posición, puedo entonces construir estas gráficas, donde voy a obtener la posición de la pared de dominio en función del tiempo, para los diferentes experimentos que realicé. Por ejemplo, centrémonos en el color negro, que es la medida a 1 kHz. Bueno, aquí lo que tengo es, cuando comienzo uno de estos ciclos de magnetización, tengo la pared, ¿sí?, a tiempo 0 en la posición 0. Empieza a comenzar el tiempo y la pared no va desplazándose hasta que en un momento empieza a moverse y recorre todo el microhilo y llega al otro extremo. Bueno, entonces soy capaz de obtener esta gráfica para posición de la pared en función del tiempo. Bueno, acá tenemos graficado solo uno de los casos como para, bueno, estudiar un poquito, o para poder verlo más en detalle, ¿no? Obviamente hay todo un inicio del proceso donde la pared no se mueve, ¿no? La pared está en un extremo. Lo mismo ocurre una vez que llegué hasta el otro extremo, ¿no? Hasta que no invierta el campo, eso no se va a mover. Y hay dos regiones, ¿no? Una región, digamos, donde la pared, digamos, va avanzando o se va desplazando, pero a una baja velocidad, hasta que se produce como un desanclaje de la pared, ¿no? Y salta hacia el otro extremo del hilo. Las velocidades típicas, digamos, en esta zona de aquí, la intermedia, son de unos 20 metros por segundo, y cuando se desancla y se produce esta fuerte aceleración, alcanza del orden de los 300 metros por segundo, la velocidad de esta pared de dominio. Y bueno, al llegar al extremo, sufre una fuerte desaceleración y se detiene completamente esta pared de dominio. Este es un zoom de la zona, de la zona central, ¿no? Esta zona donde yo les decía, bueno, que se produce un pequeño desplazamiento, pero siempre en el extremo, ¿no? Todavía estoy en el extremo del microhilo, se produce un pequeño desplazamiento hasta que se desancla y sufre una aceleración abrupta. Yo escuché un sonidito, no sé si es que alguien levantó la mano o alguien está intentando ingresar. Levantar la mano no hay nadie, fíjate si hay alguien para Bien. ingresar porque vos le tenés que dar el... Sí, por eso, vuelvo por eso. Les cuento que vuelvo por eso. Sí, acá. Sí, ahí. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí, entonces volvemos. ¿Están viendo la presentación ahora sí? Sí. Bien, Todo perfecto. bien. Bueno, entonces ahora la idea es que construyamos un modelo para describir, ¿no?, la posición de esta pared en función del tiempo, ¿no? Y bueno, la estrategia va a ser la misma que se aplica para cualquier sistema, ¿no? Uno tiene que estudiar, bueno, cuáles son las diferentes contribuciones a la energía del sistema que tiene en su muestra, ¿no? Entonces esto lo va a hacer en este caso desde el punto de vista magnético, entonces tenemos que pensar cuáles son esas fuerzas que pueden estar jugando diferentes roles durante todo este proceso.
Bueno, vamos a tener una fuerza externa generada por el campo que nosotros aplicamos. Vamos a tener que considerar también para la ecuación de movimiento un término inercial, ¿no? Que tiene que representar la inercia de la pared, la propia inercia de la pared, ¿no? A la rotación de estos espines, ¿no? A esa rotación, ¿no? O sea, tenemos los espines apuntando en una dirección, los tengo que apuntar en la otra dirección, eso genera, tiene asociado un término de inercia. También tenemos que tener en cuenta un término viscoso, digamos, que va a ser un término que va a ser proporcional a la velocidad y que tiene diferentes orígenes, ¿no? Desde, bueno, corrientes, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce eddy current? Bueno, las corrientes eddy. Corrientes parásitas. Corrientes parásitas, digamos, que se van a dar en el microhilo, efectos magnetoelásticos. Podemos tener diferentes orígenes para este término viscoso, ¿no? Un término que represente una resistencia, una fuerza que sea proporcional a la velocidad de la pared de dominio, ¿no? Y algo que se ve que es muy importante, que tampoco nos podemos olvidar, es esto de que es como que tengo el dominio anclado, ¿no? Yo magneticé en un comienzo nuestro hilo en una dirección. Lo magnetizamos en aquella dirección, ¿no? Entonces tengo la pared en un extremo, ¿no? Y localmente puede encontrar un punto de anclaje, ¿no? Y entonces ahora cuando yo le empiezo a hacer fuerza a la pared para que empiece a desplazarse, bueno, localmente va a encontrar un pozo de potencial donde va a tener un mínimo de energía y bueno, lo que tengo que hacer es sacarlo de esa posición para que inicie su desplazamiento hacia el otro extremo, ¿no? Entonces todos estos son los términos que yo voy a tener que considerar para poder describir la dinámica de esta pared de dominio. En el punto que por ahí ahora quiero que nos detengamos un cachito, porque es una cuenta, digamos, sencilla que podemos hacer con las herramientas del curso, es, bueno, en calcular esta fuerza, digamos, generada por el campo externo, ¿no? Bueno, pero resumiendo, digamos, lo que vamos a tener son estos tres términos de fuerza, ¿no? El generado por el campo externo, ¿no? El viscoso, que tiene, digamos, el anclaje, ¿no? Debido ¿no? El anclaje debido al pozo de potencial que puede encontrar la pared en su extremo, y bueno, un término de inercia asociado a la propia inercia de la pared de dominio, ¿no? Bueno, pensemos un cachito en digamos, en la energía asociada al campo, digamos, H aplicado, ¿no? Esta fuerza la podemos pensar como, bueno, menos la derivada de la energía, ¿no? Respecto a la posición de la pared. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar una expresión para la energía magnetostática, y eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Con lo que vimos en el curso. Vamos a separar el cálculo de energía magnetostática en los dos dominios que tenemos. Vamos a calcular la energía magnetostática para este dominio y para este otro dominio. La energía magnetostática es el producto de M con H, y lo que vemos es que si tenemos un H aplicado de izquierda a derecha, bueno, el producto, digamos, con la magnetización M1 tendrá un signo, y el producto con la magnetización M2 tendrá el signo opuesto, ¿sí? Eso, bueno, surge ahí de la naturaleza del producto escalar que tenemos entre la magnetización y H. Sí, bueno, si reemplazamos ahí, digamos, los valores de estas magnetizaciones y tenemos en cuenta sus direcciones y resolvemos ese producto escalar, la energía magnetostática que vamos a encontrar tiene esta expresión, ¿no? Bueno, podemos hacer, como nosotros vamos a querer encontrar la derivada de esto respecto de la posición, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si yo, esa es la energía magnetostática para un cierto estado, ¿no? Que dibujé acá. Ahora, ¿cuánto vale la energía magnetostática si yo desplacé la pared en una cantidad delta X? ¿Cuánto se va a haber modificado esa energía, ¿no? Como para poder plantear esta idea de derivada respecto de la posición. ¿Cuánto cambia la energía respecto a un cambio en la posición? Entonces ahora calculo la energía para un nuevo estado donde la pared se desplazó una cantidad delta X, es decir, los volúmenes cambiaron un poquito. El volumen del dominio B1 aumentó una cantidad delta B,
y este disminuyó en una cantidad delta V, ¿no? Entonces, bueno, a ver, un segundito, tengo que me molesta para ver la pantalla. Ahí está, vuelvo. Y Pedro, me parece que eso se puede cerrar, ese cuadrito. Ah, ¿ustedes lo están viendo también? Sí. Perfecto, ahí está. Ahí está. Pensé que no lo veían. Bien, Sí. entonces uno puede entonces calcular un cambio de energía magnetostática debido a ese desplazamiento de la pared. Y bueno, una vez que tengo entonces ese cambio de energía, puedo calcular la derivada y obtener entonces una expresión para la fuerza asociada a la presencia de ese campo magnético en la propagación de esta pared de dominio, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo expresiones para todos los términos de las energías, digamos, perdón, de las fuerzas, y haciendo la suposición más sencilla, que, bueno, voy a suponer una forma de potencial, ¿no?, de anclaje cuadrático, que es la forma más sencilla que puedo proponer. Bueno, voy a ver si con esto puedo modelar cuál es la forma, digamos, en la cual se propaga la pared durante estoy aplicando estos campos alternos, ¿no? Y bueno, esto es como depende H con el tiempo, ¿no? Porque acuérdense que yo decidí utilizar una estrategia donde apliqué un campo de forma triangular, ¿no? Entonces, bueno, esta es la expresión para H en función del tiempo. Un segundo. Ale, ¿están golpeando, pues? Bien. ¿Me dan un segundo? Lamento. Pero estoy esperando el correo con los imanes, Claudia. Ah, bueno, tengo que ir a atender. Ahí vengo. Está bien. Está bien. Bueno, Estamos comprando imanes para las gradillas que estamos fabricando. Así que eso. Está bien, tienen que salir a buscarlos. Seba, que está acá, Seba es el que las hace en impresora 3D, así que también es parte interesada que está acá en la clase. Claro. Al final consiguieron de las medidas. Sí. Que tenían que... Compramos de dos tipos, después te contamos. Ah, bueno. Respecto de lo que está contando Pedro, me parece interesante mencionar que estos elementos que le está mencionando, las tres componentes que le está mencionando, ¿no? La fuerza que realiza el campo, el potencial de anclaje y la disipación debido al movimiento de la pared de dominio, esos son conceptos muy generales, ¿no? Que este es un sistema sencillo porque es una sola pared que se mueve. Y eso le permite a Pedro hacer todas estas, tener todas estas expresiones relativamente sencillas, pero los conceptos son generales, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, hay un término disipativo, entonces naturalmente esto, si lo estoy ciclando mucho tiempo, se va a calentar, claro. va a disipar potencia y lo más normal es que se disipe en forma de calor. Ahí volvió Pedro. Bien, bien. Estábamos tratando de llenar era un motivo muy importante. Encima, está bien, está bien. No, encima, bueno, Alejandra está con una tesina y parece que el tipo encima ya estaba golpeando hace rato. Yo no lo venía escuchando, se estaba yendo. Así que bueno, lo agarremos justo. Ah, yo escuché que golpeaban las manos en un momento, hace un rato. Sí. ¿Me tenés sí, yo pensé que estaban aplaudiendo, digo, tan poco de la clase que lo aplauden. Claro, yo había escuchado golpear las manos y vos todo miraste incluso. No. Pero pensé que había sido un ruido en tu... No, eso fue, creo que Alejandra aplaudiendo el final de la tesina. Ah, pero, bien. Eso creo que... Una pequeña pregunta. Bien, volvamos. Antes de que sigas. Dale. En la filmina anterior, creo que era, vos pusiste los tres términos de fuerza o de energía. Sí, creo que era fuerza. Y lo igualaste a la inercia. Quiere decir, bueno, que si la sumatoria de fuerza es igual a 0, digamos, está quieto esto, no se mueve la pared de dominio. Estamos analizando ese caso. Exacto. Ah, bueno, listo. Exacto. Sí, si la sumatoria, digamos, de fuerzas es 0, digamos, la pared no se mueve y va a quedar quieta, ¿no? Y que bueno, es así como decís, Seba. Bueno, entonces tenemos una expresión para todos los términos, ¿no?
de las fuerzas. Y bueno, yo acá no les voy a encontrar los detalles, pero esto queda una ecuación diferencial que se puede resolver. Y no solamente se puede resolver, sino que se puede implementar con ciertas estrategias como una función de ajuste, ¿no? Porque hay parámetros que yo no conozco. ¿Cuánto vale beta? Es algo que yo desconozco. ¿Cuánto vale alfa, que me caracteriza en mi pozo de potencial? También lo desconozco. También desconozco cuál es el ancho de este pozo de potencial, ¿no? Acá lo represento por la variable XD. Bueno, si mi microhilo es de 30 milímetros, ¿cuál es el ancho de este pozo de potencial donde está anclada mi pared? Eso también lo desconozco. Entonces, lo que hice fue implementar, digamos, como función de ajuste para esas medidas de la posición de la pared en función del tiempo a la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Y bueno, lo que está ahí es el resultado del ajuste. La masa también es una masa efectiva, ¿no? Es una masa efectiva, que es una inercia, y es exactamente como decís, Juliano, es un parámetro también de ajuste, ¿sí? Es un parámetro de ajuste. También, entonces, veamos, a ver, quiero hacer un repaso. Esto también es un parámetro de ajuste. ¿Qué más era un parámetro de ajuste? La matriz de saturación no, esto no, esto no. Bien. Tal vez... X0 en todo caso, ¿no? Sí, X0 también es una variable de ajuste, y también creo que el área esta. No, eso no me acuerdo, porque ya hace unos años. Lo podría revisar. Tengo dudas sobre el área, pero todo el resto seguro que sí fueron parámetros de ajuste. Y bueno, ahí está graficado uno de los resultados. Y bueno, algunas de las conclusiones que pude sacar, digamos, yo igual, digamos, antes de mostrarles las conclusiones, quiero hacer una pausa acá y, digamos, un poco reflexionar sobre por qué les queríamos contar un poco todo esto, ¿no? Bueno, porque uno, por un lado, repasa la importancia del efecto magnetoelástico y cómo puede en un microhilo estar gobernado su magnetización y su comportamiento magnético por ese coeficiente magnetoelástico, ¿no? Y va a estar determinado por cuál es la composición de este microhilo. Y segundo, porque es un ejemplo muy sencillo, donde uno con modelos fáciles puede obtener mucha información, ¿no? No es que siempre esto se resulte así, pero bueno, muchas veces el magnetismo, dentro de lo complejo que es, uno puede, digamos, hacer aproximaciones a la respuesta del material que uno está estudiando para obtener información que en principio parecería como hasta inaccesible, ¿no? Uno a priori no se imaginaba que iba a poder determinar cuál es la posición de la pared de dominio cuando aplica un campo alterno de esas frecuencias. Y bueno, la sencillez, digamos, del modelo y del sistema, bueno, lo permitieron, ¿no? Entonces, bueno, ahora les comento algunos números, porque realmente por eso hice una pausa, porque carecen por ahí de importancia. Lo que más me importaba transmitirle era, bueno, una estrategia de abordaje que se podía aplicar en estos casos. Bueno, uno de los parámetros que obtuvimos fue el ancho de esa pared, digamos, de ese pozo de potencial, ¿no? Entonces es aproximadamente 2 milímetros, ¿no? Entonces esto es aproximadamente 2 milímetros. Acordémonos que nuestro hilo tenía 30 milímetros, ¿no? Entonces la pared esa está anclada ahí a 2 milímetros del borde, ¿no? Se puede calcular también, bueno, cuál es la energía asociada, digamos, a este anclaje, ¿no? ¿Cuál es la energía asociada a ese anclaje? Bueno, uno puede entonces calcular eso de esta manera, ¿no? Haciendo una integral en toda la extensión de ese anclaje con la forma del potencial que propuso y obtener entonces el valor de esa energía de anclaje. Bueno, nosotros hicimos ajustes para cada una de las frecuencias, y para cada una de las frecuencias entonces obtuvimos un valor de beta, ¿no? Y ese valor de beta uno lo puede graficar en función de la frecuencia del ciclo, y la gráfica que obtuvimos es esta que está acá. Lo que está en línea punteada es una dependencia de beta proporcional a 1 sobre f, ¿no? Entonces lo que vimos es que este coeficiente de amortiguamiento tiene una dependencia que iba con 1 sobre f. Entonces, bueno, ahí uno podía especular qué consecuencias tendría esto sobre la forma del ciclo, ¿no? Entonces, bueno, si uno tiene una fuerza viscosa que es siempre proporcional a beta por la velocidad con la cual se está moviendo la pared,
y la potencia va a estar asociada entonces a fuerza por velocidad, o sea, la potencia va a ser proporcional al coeficiente de amortiguamiento por la velocidad al cuadrado, y esta velocidad durante la propagación, ¿no? Va a ser proporcional a la frecuencia del campo excitador. Bueno, entonces uno con estas dos consideraciones podía entonces predecir que la potencia iba a ser proporcional a la frecuencia que uno esté aplicando. Y eso se verifica si uno calcula el área del ciclo en función de la frecuencia y lo grafica, obtiene esta respuesta lineal, ¿no? No sé si se acuerdan que los ciclos iban como engrosando o haciendo que es más anchos a medida que uno aumentaba la frecuencia. Bueno, es esa área que está circunscripta, que es la energía disipada, crece linealmente con la frecuencia aplicada del campo. Bueno, con esto cerraba lo que les quería así contar brevemente de este sistema de microhilos. No sé si tienen alguna pregunta. Tengo una consultita. Dale. Si quisiéramos medirle el ruido de Barkhausen a uno de estos microhilos, sería de esperar que no se escuche nada y de repente cuando destrabe venga toda la catarata de sonidos hasta que termina de desplazarse el dominio, una cosa así, ¿no? Siguiendo la misma dinámica. Yo, digamos, vos acá estarías midiendo vamos a suponer en un proceso de magnetización, ¿no? De inversión de la magnetización. Ahí vos tenés un único salto. Sí. ¿Ven? Por microhilo, por inversión, tenés un único salto. Bueno, eso vos lo vas a estar acá haciendo a frecuencias del orden de los kilohertz. Entonces esperás sería un ruido. Sería como un tic, ¿no? Un ida y vuelta. Claro. Claro, sería un ida y vuelta. ¿Con qué frecuencia? Con la frecuencia del campo, digamos, excitador, pero por hilo, digamos, uno tiene un salto Barkhausen, ¿no? Está. Claro, en un ciclo 2, ¿no? Sí, perdón, en un ciclo, como dice Quique, 2, la ida y la vuelta. Pero fíjate en esta imagen, ¿no? Digamos, es un único salto, las dos ¿no? líneas verticales. Acá tenés un salto, digamos, tenés un salto acá, ¿no? En este proceso, y otro salto, ¿no? Salto ahí, y el otro salto acá. Son dos saltos Barkhausen por ciclo. Claro. Entonces, bueno, tendrías esa situación. Yo nunca lo intenté hacer. Pedro, ¿intentaron medir alguna vez la temperatura del hilo o ver, digamos, cómo, digamos, porque esa potencia que se disipa lo debe calentar un poquito? Sí, no. Nunca lo hicimos eso. Nunca lo hicimos. Sí lo que hice, pero bueno, es otra charla, es medir los ciclos cambiando, digamos, la temperatura del microhilo. Pero no, mi intuición, digamos, y lo estoy pensando acá y así rápidamente, es que debe haber bastante disipación, digamos, y que entonces no debe ser muy significativo el aumento de temperatura. Porque no he visto grandes consecuencias, digamos, no he visto una evolución temporal de la forma del ciclo. O sea, rápidamente se transfiere al ambiente. Rápidamente se transfiere al ambiente. Eso estoy intuyendo, ¿no? Porque no he visto que con el tiempo empieza a cambiar la forma del ciclo, ¿no? Y si estuviese calentando, debería haber eso. Mauricio levantó la mano, así que, Mauricio. ¿Vale? Buenos días, profe Pedro. En ese salto Barkhausen que se marca ahí, eso es característico cuando toda la magnetización empieza a cambiar de orientación, ¿cierto? Sí. O sea, y es lo que, o sea, este es el ruido que uno escucha ahí, o sea, los momentos magnéticos orientándose. Ese es un estado previo, según lo que yo entiendo ahí en el ciclo de Histeris, es un estado previo al estado de saturación, ¿cierto? O sea, hay un movimiento de todos los momentos magnéticos orientándose. Yo estoy viendo el primer cuadrante y estoy viendo como si viniera haciendo la rama de izquierda a derecha, es como si estuviera subiendo. Entonces, después del campo coercitivo, que es donde están todos con múltiples orientaciones, lo queremos llamar así, ya empiezan ellos a orientarse en el sentido del campo magnético que está aplicado.
Yo lo que me imagino, a ver si te lo cuento de esta manera, ¿no? Vamos a pensar en un campo positivo, ¿no? Un campo que aplico de izquierda a derecha, ¿no? Eso es un campo positivo. Entonces, imaginemos que estoy en este estado, en este punto. Apliqué un campo positivo. Entonces, me puedo imaginar el microhilo, ¿no? Como un gran dominio magnetizado en esta dirección y que puede tener acá un pequeño dominio de cierre apuntando en la otra dirección. Ahora lo que hago es aplicar un campo en la dirección positiva cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Llego a campo cero, es como si hubiese quitado el campo, y el microhilo sigue magnetizado de izquierda a derecha. Y ahora empiezo a aplicar un campo en la otra dirección, ¿no? Un campo en la dirección negativa. Un campo en la otra dirección. Y el hilo, digamos, sigue magnetizado todavía de izquierda a derecha. ¿Sí? No estoy aplicando un campo lo suficientemente grande como para invertir esa magnetización. Bueno, esto se sigue manteniendo hasta que yo voy aumentando cada vez más este valor de campo en la dirección negativa, y en un momento dado, entonces, abruptamente, la pared de esta se desancla, viaja hacia el extremo del microhilo y paso a un estado que es ahora todo el hilo magnetizado para allá, con algún dominio, digamos, de cierre en los extremos, ¿no? Entonces el proceso que va desde este punto a este punto es el que involucra el viaje de la pared desde este extremo hasta este otro extremo. Si yo esa medida la hago en un BCM, donde tomo una medida una vez por segundo, bueno, no llegué a captar estados intermedios de la pared mientras que está viajando. Claro, pero fue lo que describiste, es un solo salto de Barkhausen. Sí. Que ocurre justamente en el momento en que se invierte la magnetización. Digo, para dejarlo clarito, pensando en la pregunta de Mauricio. Sí, eso, ahí iba. Yo no sé, Mauricio, si con esto aclaré tu pregunta o me querés volver a preguntar. No, sí, mira que cuando yo miro la dinámica de la magnetización en Wehrmacht, yo alcanzo a ver cómo van rotando los momentos magnéticos. Entonces, por eso era la pregunta. Y ahí precisamente, como usted lo señala, yo aprecio cuando la magnetización cambia la orientación. Ese dominio de cierre siempre va a apuntar en sentido contrario al campo magnético externo aplicado, o como está en el momento, la mayor parte. Sí, o puede, apunta, o puede tener otras orientaciones. Puede tener otras orientaciones. Yo, la verdad que es un tema que yo no lo he estudiado en profundidad, pero sí, puede tener diferentes orientaciones. Puede ser yo le estoy haciendo una imagen simplificada, ¿no? Una imagen simplificada la que yo estoy haciendo, pero, digamos, si uno tiene el dominio así, tal vez acá tenga una estructura de dominios un poquito más compleja, ¿no? Tal vez tenga algún dominio en esta dirección y otro dominio, digamos, en esta otra dirección. Puede ser una estructura más compleja, ¿sí? Pero es una fracción muy minoritaria del microhilo, ¿no? Eso es lo que me permite a mí hacer estas aproximaciones. Incluso también, si te interesa, hay distintos trabajos que estudian sobre cuál es la forma de la que tiene la pared de dominio durante la propagación, ¿sí? Vieron que yo les mostré como que parecía que tenía como una forma, en unas imágenes de Kerr, ¿no? Que tiene una forma medio como de cono, ¿no? Bueno, hay diferentes estudios, ¿sí? Que si quieren fijar, digamos, si es en forma de cono o es una especie de disco, bueno, cómo es esa pared de dominio que cuando se produce, digamos, el desplazamiento de la misma. Qué bonito. Gracias, muchas gracias. Ahora, yo iba a preguntar justamente esto que mencionas al último. Vos ahí dibujás la pared de dominio como un rectangulito y quería saber, no sé si es despreciable, porque en las ecuaciones si no tendría que estar el espacio, el ancho de ella. Sí, es despreciable, ¿no? Es despreciable. Pero si uno la considera, podría incluso calcularla, o sea... Sí, se podría calcular. Lo que pasa es que para el modelo no afecta y, digamos, yo si no me acuerdo mal, son, digamos, pueden llegar a tener un tamaño de medio milímetro, digamos, aproximadamente, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, eso va a depender, digamos, de la situación, digamos, ¿no? Pero básicamente no es un parámetro que sea relevante para el modelo, cuál es el ancho de esa pared durante tal vez la propagación. Si uno quisiera averiguar justamente eso, podría, digamos, a partir de esto hacerlo. Sí, tal vez se pueda, Seba, sí. Y una cosa más, vos estás aplicando una onda triangular, me acuerdo que dijiste, no sé si dijiste que no querías explicar por qué o si era muy extenso o qué, pero esa onda triangular se puede descomponer en un montón de sinusoides. Sí. Y acá la frecuencia, estamos hablando de frecuencias
fundamental, pero las otras, ¿cómo afectarían, digamos? Sí, no, es por una cuestión a ver si acá, si en algún lado se llega a ver. Bien, fíjate que me aparece en algún punto, tengo que poner a ver, ya vos estoy diciendo, fíjate, esto de acá tengo la forma, digamos, para resolver la ecuación, ¿sí? Sí. Me resulta más fácil acá tener esta expresión para el campo, ¿sí? Sí, Acá, que una que tener sinusoide. la forma sinusoidal. Sí, Entonces, es más sencillo resolver la ecuación diferencial sí. para esa situación, digamos. Entonces, solamente por eso, digamos. Por una cuestión de sencillez al momento de resolver las ecuaciones. Si uno pusiera una sinusoide, ¿cambiarían algo los resultados o nada? La forma sería diferente. La forma Ah. sería diferente. Porque acá hay una cuestión importante, es que yo estoy aplicando un DH a DT, una derivada de campo respecto al tiempo constante. ¿Sí? En cambio, en una sinusoide eso no se cumple. Claro. Entonces, bueno, eso haría que por ahí las consecuencias, digamos, que sea diferente, digamos, Sí. la forma en cual se propaga la pared. Entonces, bueno, sería otra la ecuación diferencial y creo que no habría mayor problema en hacerlo, pero bueno, no estoy seguro. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, parece que no hay más sí, consultas. Perdón, Quique, se hizo mucho más extenso de lo que tenía estipulado. No. Es lo que pasa, Pedro. Está bien, te pasa lo que me pasa a mí. Bien, bueno. Pasa en las mejores familias. Bueno, si dejas de presentar, empiezo a presentar sí, todo. Dale. Bueno, muy lindo, muy interesante. Me gusta mucho ese tema porque la verdad es que, digamos, como decía Pedro, ¿no? Resulta un modelo muy interesante y un caso simple de un fenómeno que generalmente es muy complejo, ¿no? Entonces, bien, volvemos a lo nuestro, es decir, a donde estábamos, que eran las nanopartículas monodominio, y habíamos estado en el modelo de Stoner-Wolfart. La gran diferencia respecto de lo que mencionó recién Pedro es que acá no hay una pared de dominio, ¿no es cierto? Son partículas monodominio y por lo tanto la inversión de la magnetización solamente puede ocurrir por rotación del momento dipolar de la partícula desde una orientación, digamos, cero, el momento alineado en una de las orientaciones del eje fácil de la partícula, a la otra orientación, que sería un ángulo pi con esa dirección, o sea, 180 grados, lo cual tiene que ocurrir venciendo una barrera de anisotropía, pero la forma en que la vencemos en el modelo de Stoner-Wolfart, como no hay energía térmica disponible, es haciendo desaparecer un pozo para que solamente quede el otro y el momento se tenga que desplazar de una orientación a la otra. Un poco, digamos, eso está ejemplificado acá, ¿no? La aplicación del campo, por ejemplo, en esta dirección, hace aumentar la profundidad de este pozo y disminuir la de este otro pozo, y eventualmente un campo suficientemente grande va a hacer que este pozo desaparezca y nos quede solamente el pozo en la dirección phi igual 0. Y si aplico el campo en el sentido opuesto, bueno, es lo mismo pero al revés. Repasando también lo que vimos en la clase anterior, en este modelo de Stoner-Wolfart solo participan dos contribuciones a la energía, la contribución anisotrópica y la contribución Zeeman, ¿no? Pero todo eso lo vimos en la clase anterior, y también es interesante ver que la altura de esta barrera, en ausencia de campo, que vale K por B, esto surge de esta ecuación que está acá,
Para la energía reducida, esa energía reducida será 1, porque dividimos por K por B para obtener la energía reducida. Y acá están marcadas, digamos, las alturas de las barreras que se ven desde un pozo o el otro. Es decir, si yo tuviera un sistema de partículas idénticas, todas con sus ejes fáciles, orientadas en la dirección del campo, y originalmente hubiera partido del sistema desmagnetizado, es decir, la mitad de las partículas con su momento magnético en la dirección 0 y la otra mitad con su momento magnético en la dirección pi, a medida que voy aplicando un campo en la dirección 0, las partículas que tienen esa misma orientación de momento verían una barrera de potencial creciente con el campo aplicado y las otras una barrera de potencial decreciente con el campo aplicado. Cuando H vale 1, que es cuando el campo aplicado es igual al campo de anisotropía, el campo de anisotropía se define así, y H minúscula es el cociente del campo aplicado por el campo de anisotropía. Entonces, cuando H vale 1, es cuando este pozo desaparece y nos queda únicamente este pozo. En el modelo de Stoner-Wolfram, debido a la ausencia de temperatura, como dije al principio, la inversión de la magnetización, la rotación de la magnetización de un sentido al sentido opuesto, solo puede ocurrir cuando el pozo en el cual se encontraba la partícula desaparece. Bueno, y ahora lo que tocaba ver en esta clase es la influencia de la temperatura. Es qué podemos inferir a partir del modelo de Stoner-Wolfram cuando la temperatura no es la temperatura 0, ¿no? Entonces, vamos a suponer que va a haber un proceso activado térmicamente que va a permitir ahora, debido a que hay una temperatura y hay una disponibilidad de energía térmica, digamos, nuestra partícula está en un baño térmico que no corresponde a la temperatura nula, vamos a suponer que va a haber una probabilidad de salto de un pozo al otro y viceversa, que corresponda a un proceso activado térmicamente, es decir, una frecuencia de saltos que se pueda describir con esta expresión que está acá. Un proceso tipo Arrhenius sería, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir entre el proceso que lleva la orientación del momento magnético del pozo 2 al pozo 1, que va a estar descrito por la frecuencia nu2,1, del que lleva el momento de la orientación 1 a la orientación 2, que está descrito por la frecuencia nu1,2. Entonces, en un proceso Arrhenius, esa frecuencia tiene una dependencia con una exponencial, en cuyo exponente está la altura de la barrera de potencial dividido K por T, la constante de Boltzmann por la temperatura. Y como las alturas de las barreras de potencial son diferentes para partículas en el pozo 1 o en el pozo 2, las frecuencias también son diferentes. Además de ser diferentes, hay algunas cuestiones de tipo general. Si la temperatura es 0, el exponente de estas exponenciales es infinito para ambas. Entonces la frecuencia de salto es 0. Es decir, lo que vimos en el modelo de Stoner-Wolfram. No hay ninguna posibilidad de salto y entonces solamente se puede invertir el momento magnético si eliminamos uno de los pozos. Si por el contrario nos vamos a temperatura muy alta, digamos tendiendo a infinito, entonces el exponente es 0 en ambos casos. La exponencial de 0 vale 1, entonces ambas frecuencias son iguales a C sub 0, que es este factor que multiplica la exponencial.
Ese factor se conoce como frecuencia de intentos. Sería como, digamos, es un modelo o una imagen más bien, como que la partícula está intentando con una cierta frecuencia invertir su magnetización y solo lo puede hacer cuando esta exponencial se lo permite. Pero bueno, es el nombre con el que se la conoce, más allá de... En realidad es un factor preexponencial que da la amplitud del fenómeno, no es más que eso. Así como definimos una frecuencia de saltos que nos dice con qué frecuencia va a ocurrir el salto de un pozo al otro y viceversa, también podemos definir la inversa de la frecuencia de saltos, un tiempo entonces, porque la frecuencia se mide en 1/segundos, en hertz. La inversa es un tiempo que se conoce como tiempo de relajación, en este caso tiempo de relajación de Snell, que va a estar dado por la expresión inversa, ¿no es cierto?, a la frecuencia. A este C0 a la -1 se lo conoce también como tiempo de intentos, tau sub 0, que tiene valores típicos para las nanopartículas magnéticas entre 10 a la -10 y 10 a la -9 segundos. Y la exponencial, que le cambió el signo al exponente por esta inversión que hicimos. Entonces, ese tiempo que nos dice, bueno, típicamente nos dice el tiempo que el momento permanece en uno de los estados accesibles a este sistema, que son los estados 1 y 2. Estar en el pozo 1 o en el pozo 2, digamos. Entonces, de acuerdo a la temperatura y la barrera de potencial que tengamos, el momento va a permanecer más o menos tiempo en cada uno de esos pozos, ¿no es cierto? Además, evidentemente, como esta altura de la barrera es más grande, en el pozo 1 va a permanecer en promedio más tiempo que en el pozo 2 para esta configuración descrita en esta figura. Porque la altura de esta barrera es mayor que la de esta que está acá. Para analizar esto, poder ir un poquito más allá, se hace una simplificación, porque hasta ahora, digamos, la partícula, el momento de la partícula puede estar orientado en esta dirección o en esta dirección, dentro de este pozo, dentro de este pozo. Cada pozo contiene un continuo de orientaciones, por ejemplo, en este pozo, un continuo de orientaciones centradas en el ángulo 0, y un continuo de orientaciones centradas en el ángulo pi, ¿no? Eso, digamos, complica bastante el problema a resolver. Si uno supone que son nada más que dos estados, un estado que corresponde al mínimo de este pozo y otro que corresponde solo al mínimo de este pozo, entonces se puede simplificar la descripción y avanzar un poquito más en la formulación. Esa aproximación que hacemos, obviamente, va a ser mejor cuanto más baja sea la temperatura, ¿no? Si la temperatura fuera el 0 absoluto, o está en el pozo, o están en la orientación 0 o en la orientación pi, no puede haber otras, ¿no? A medida que aumentemos la temperatura, bueno, si la partícula está en este pozo, podrá probar un poquito del fondo del pozo, si no estoy muy alejado de 0 Kelvin, pero si me alejo mucho, bueno, podrá, además de saltar, va a poder también explorar una fracción mayor del pozo a medida que aumente la temperatura. Pero bueno, hacemos esa simplificación, nos quedamos nada más que con esos dos estados accesibles, los correspondientes a phi igual 0 y phi igual pi. Entonces, estrictamente, la altura de la barrera va a ser las que dijimos antes, porque si no, si antes del salto el momento hubiera estado apuntando en esta dirección, la altura de la barrera efectiva que hubiera tenido ese caso en particular sería la diferencia entre esta energía y esta otra, ¿no es cierto? Pero a todas ahora les atribuimos una barrera de energía que corresponde a la partícula de Snell
fondo del pozo. Bueno, entonces tenemos esta situación, ¿no es cierto? Donde el momento de la partícula permanece un cierto tiempo en una dirección o en otra. En ausencia de campo, T21 y T12 son iguales, podemos llamarlo directamente tau, y está dado por esta expresión, o sea, no hay ninguna contribución del campo aplicado porque no hay campo aplicado. Ese es el tiempo de relajación, entonces el tiempo que permanece el momento de la partícula en una u otra orientación de esa dirección espacial que corresponde al eje fácil de la partícula. Pero cuando aplicamos campo, estos tiempos son diferentes. El tiempo que permanece en un estado o en el otro estado son diferentes debido a esta diferencia en el signo que aparece en la exponencial. Entonces, la partícula permanece más tiempo en el pozo más profundo. En el caso que mencionaba recién, de no campo aplicado, acá hay una tabla que incluye cálculos del valor del tiempo de relajación para un material como el cobalto, que tiene una densidad de energía de anisotropía de 4 por 10 a la quinta joule por metro cúbico, para dos tamaños diferentes, para dos tamaños diferentes de partícula, ¿no? Si consideramos que la partícula es esférica, a partir del radio podemos fácilmente estimar el volumen, y entonces a temperatura ambiente, una partícula de cobalto de 4,4 nanómetros de radio tendría, según esta expresión, un tiempo de relajación de 6 por 10 a la quinta segundos. Este es un tiempo de relajación extremadamente largo, ¿no? Fíjense que en un día tenemos del orden de 1000 segundos, perdón, de 100.000 segundos, 10 a la quinta, dijimos, entonces sería un tiempo de relajación del orden de 6, 7, 8 días. En cambio, si reducimos el tamaño de la partícula de 4,4 a 3,6 nanómetros, esta misma expresión nos da una estimación de un tiempo de relajación de 1/10 de segundo. Entonces, partículas que aparentemente son de tamaños del mismo orden de magnitud, o sea, si nosotros tenemos una muestra de nanopartículas de cobalto, probablemente con un tamaño medio próximo a estas, probablemente tengamos partículas de ese tamaño y de ese tamaño, y también más grandes y más chicas, comportándose con tiempos de relajación muy diferentes entre sí. Para una partícula de hierro, salvando, digamos, la diferencia no trivial de que el hierro no tiene anisotropía uniaxial, este mismo cálculo nos da que para partículas de 14 nanómetros de radio, o sea, 28 nanómetros de diámetro, tendríamos un tiempo de relajación del orden de 1 o 2 días, y para un tamaño un poco menor, solamente un tiempo de relajación menor a la décima del segundo, ¿no? 7 centésimas de segundo, según la estimación con esta misma expresión. Entonces, bueno, una cosa que ilustra esto es la fuerte dependencia que tiene el tiempo de relajación con el tamaño de las partículas. Y lo mismo va a ser con la temperatura, ¿no es cierto? Porque ambos parámetros aparecen en el argumento de la exponencial. Y otro tanto va a ocurrir con la anisotropía. Recuerden que en partículas pequeñas, por ejemplo, había una fuerte contribución a la anisotropía de la superficie de la partícula, que va a ser importante para cambios de tamaño de partícula en partículas suficientemente pequeñas, ¿no? Donde la relación superficie a volumen es muy grande. Entonces,
Es una magnitud que no es fácil de estimar a priori, este tiempo de relajación. Porque no solamente depende del tamaño y la temperatura, sino que esta constante de anisotropía efectiva va a depender también del tamaño de la partícula, de la interfaz que tenga en la superficie, si es con el vacío, si es con el agua, si es con un recubrimiento, etc. Bien. Pero bueno, más allá de esas dificultades, suponiendo que conociéramos bien esa constante de anisotropía, entonces podríamos seguir un poquito más adelante para tratar de inferir, por ejemplo, cómo es el mecanismo de magnetización de la partícula a una temperatura que no sea estrictamente cero. Por ejemplo, para la temperatura cero sabíamos que el campo coercitivo era exactamente igual al campo de anisotropía. No teníamos un ciclo rectangular del tipo del que mostró Pedro hoy para un microhilo medido con un campo de C. El modelo de Stoner-Wolfart predice también un ciclo rectangular para una partícula que está a temperatura cero cuando el campo se aplica en la dirección del eje fácil. Bueno, nos gustaría saber ese campo coercitivo, que a 0 Kelvin vale el campo de anisotropía, si lo podemos estimar, si podemos encontrar una expresión de ese campo coercitivo a temperaturas que no sean cero. Entonces vamos a analizar un poquito primero qué pasa con estos dos tiempos de relajación, ¿no? El tiempo de relajación para ir del pozo 1 al 2 o del pozo 2 al 1. Ya habíamos dicho que la partícula el momento de la partícula va a permanecer más tiempo en este pozo que en este otro. Pero es importante ahora evaluar, digamos, tratar de cuantificar cuánto más tiempo va a estar en este pozo que en este otro. No, entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una partícula de un material que tiene una constante de anisotropía efectiva para la partícula de 10 a la cuarta joule por metro cúbico, tendría que decir acá, disculpen. Una partícula con un diámetro de 20 nanómetros a una temperatura ambiente de 300 Kelvin, y donde el campo que se aplica es solamente el 5% del campo de anisotropía. O sea, un campo chico, diríamos, ¿no? Fíjense que acá el campo de anisotropía lo tengo evaluado a través de la expresión que les había mostrado antes, esta. Lo tengo evaluado para la magnetita y da del orden de 500 Ørsted. O sea que un 5%, un 1% serían 5 Ørsted, un 5% serían 25 Ørsted, ¿no? O sea, un campo bastante pequeño, grande para los experimentos que mostró Pedro recién, pero bastante pequeño para los experimentos que usualmente hacemos con nanopartículas magnéticas. Y para ese campo pequeño, ya tenemos que el tiempo que permanece la partícula en este pozo relativo al que permanece en este otro pozo es solo del 2%. O sea, es 50 veces menor, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a aplicar un campo en tal sentido de que en un pozo va disminuyendo su profundidad, es el tiempo de relajación, el tiempo de permanencia de las partículas en este pozo en relación a la permanencia en el otro pozo, disminuye rápidamente, o dicho de otra manera, la frecuencia de salto del pozo 2 al pozo 1, relativa a la frecuencia de salto del pozo 1 al pozo 2, también aumenta considerablemente para valores de campo relativamente pequeños comparados con el campo de anisotropía. Entonces uno puede pensar que el tiempo de relajación 2,1 va a ser el que domina
la dinámica del proceso de magnetización. Porque justamente ese tiempo es mucho menor en este pozo que en este otro pozo. O sea, mientras en este pozo se mantiene una situación que se podría asimilar a la situación estática dentro de los tiempos experimentales, acá ya las cosas están empezando a ocurrir muy rápidamente. Entonces, supongamos que yo hubiera preparado mi sistema magnetizando a saturación en la dirección pi. Es decir, que en algún momento apliqué un campo muy intenso en la dirección pi, este pozo se hizo muy profundo y este desapareció. Entonces, el momento de la partícula o el momento de todo mi sistema de partículas necesariamente tiene que haber estado en todas las partículas apuntando en la dirección pi. Ahora, ¿qué hago? Empiezo a disminuir ese campo hasta que se hace cero y lo empiezo a invertir. Entonces, la profundidad de este pozo empieza a disminuir. Mientras todo ese proceso ocurra, o sea, mientras este tiempo tau 2,1 no sea comparable con la ventana temporal de mi experimento, o sea, si mi ventana temporal es mucho más chica que este tiempo tau 2,1, yo voy a seguir viendo que los momentos de las partículas permanecen en este pozo, ¿no? Porque no hubo apreciablemente tiempo suficiente para que algunos de los momentos de estas partículas pasaran del pozo 2 al pozo 1. Pero cuando vaya reduciendo la amplitud del campo aplicado en la dirección pi suficientemente como para que este tau 2,1 sea comparable con la ventana de tiempo que yo estoy usando para registrar el momento magnético, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que durante ese intervalo de observación que yo estoy usando, mi ventana de observación experimental, va a haber procesos, digamos, suficiente número de saltos como para que yo los pueda observar en un cambio en la magnetización. Entonces, es como que yo, manipulando el campo, invirtiendo el campo, tengo una herramienta como para activar la inversión del momento de las partículas. Bien, eso lo voy a volver, esto lo vamos a mirar después. Me voy a venir a esta transparencia. Entonces, acá justamente lo que tenemos representado es cómo varía el tiempo de relajación, la expresión, ¿no?, que corresponde al tiempo de relajación, esa expresión exponencial, en función de h. Lástima que no tengo... bueno, me refiero, digamos, a representar una de estas situaciones, ¿no?, en función de h. Entonces, para el caso T2,1, cuando el campo está aplicado en la dirección 0. Entonces, a ver, déjenme ver un poquito. Esto es h, el tiempo de relajación decrece, entonces, efectivamente, tengo el momento en el pozo 2, pero el campo lo estoy aplicando en la dirección 1 y el pozo 1 es el más profundo. Entonces, a medida que voy aumentando la magnitud del campo, ese tiempo de relajación disminuye, y supónganse que yo estoy con una técnica experimental que tiene una ventana temporal de 100 segundos, como el BCM, el BCM o el SQUID, que típicamente son más o menos de ese orden de magnitud. Entonces,
Fíjense que yo tengo una variación exponencial del tiempo de relajación y al pasar por un campo que tiene un valor del orden de 0.024 del campo de anisotropía, en ese campo mi tiempo de relajación es 1000 segundos, porque el logaritmo vale 3. O sea, el tiempo de relajación es 10 veces más grande que mi ventana temporal. Entonces, durante mi ventana temporal, mientras estoy midiendo ese punto, tengo pocas chances de que algunas partículas hayan abandonado el estado en que se encontraban. Si aumento un poquito más ese campo, hasta llegar a un campo de 0.05, entonces el tiempo de relajación es exactamente igual a mi ventana. Entonces, durante esa ventana, ¿qué espero? Que para cada partícula en promedio tenga una chance aproximadamente 1, o sea, que haya aproximadamente un salto que le permita a la partícula pasar del pozo en que se encontraba al pozo más profundo. Y si me voy a un campo que sea del orden de 0.1 del campo de anisotropía, entonces el tiempo de relajación pasa a ser 10, una décima de mi ventana temporal. Entonces, prácticamente dentro de este intervalo de campos, yo esperaría que ocurra la reversión de la magnetización. Porque ya estoy, el tiempo de permanencia del momento en el pozo llegó a ser tan solo una décima del tiempo de observación que tengo. Eso es lo que me permite inferir es que a través del campo aplicado, entonces, y viendo que domina el tiempo de relajación T2.1, que es donde estaban los momentos originalmente, pero que es el pozo que se volvió menos profundo, pueda estimar ese campo coercitivo. Eso es lo que vamos a hacer en un minuto. No sé qué hora es porque tengo que... A ver, bueno, si me queda un ratito. Faltan 15 minutos. Bien, gracias. Es decir, estamos en una situación como esta, ¿no? Yo había poblado completamente este pozo, todas las partículas se las había puesto en este pozo, y ahora fui cambiando las condiciones de campo como para que este pozo sea menos profundo que este, pero mientras el tiempo de relajación que corresponde a este pozo, el tiempo de permanencia del momento en este pozo, no sea comparable con la ventana temporal del experimento, prácticamente me van a quedar todavía todos los momentos de las partículas apuntando en esta dirección. Y recién, cuando el tiempo de relajación sea comparable con la ventana de observación, voy a ver un cambio sensible en la magnetización, fruto de que momentos que apuntaban en esta dirección pasen a apuntar en esta otra dirección. Entonces, si estoy cerca de esa situación, pero todavía aproximándome, lo que espero es tener todavía casi todos los momentos apuntando en esta dirección y solo algunos que ocasionalmente, dentro de la baja probabilidad que había, lograron pasar al pozo 1. Entonces tendría este pozo todavía muy poblado, este pozo todavía muy poco poblado, pese a que esta frecuencia es mucho mayor que esta. Esto es como una foto de lo que espero que pase. Esa foto está muy alejada del equilibrio, porque en realidad lo que yo espero, la ecuación de balance que yo espero que ocurra, es que el cambio de la población del pozo 1 respecto del tiempo sea proporcional a cuántos momentos tengo en el pozo 2 y a la frecuencia de salto del pozo 2 al pozo 1, menos el número de momentos que tenga en el pozo 1 por la frecuencia de salto del pozo 1 al pozo 2.
Pero como esta frecuencia, 1, 2, es mucho menor a la frecuencia nudos 1, como vimos hace un ratito, para campos relativamente pequeños comparados con el campo de anisotropía, la instantánea me da esta situación que tengo acá. Si yo me quedara mucho tiempo en esa situación, si aumentara mi ventana temporal y me quedara esperando mucho tiempo en esa situación física, en esas condiciones experimentales, llegaría al equilibrio. Y llegar al equilibrio significaría que no cambia más la población del pozo 1 ni la población del pozo 2. Es decir, no significa que los saltos desaparecieron, sino que llegué a las poblaciones de equilibrio. Por ejemplo, lo que está representado acá, ¿no? Este pozo más poblado y este pozo menos poblado, de tal manera que el producto de esta mayor población por esta menor frecuencia sea igual al producto de esta menor población por esta mayor frecuencia. En ese estado de equilibrio, la población del pozo 1 dejaría de cambiar en el tiempo y entonces este producto sería estrictamente igual a este, ¿no? Eso sí esperaría a que el sistema alcance el equilibrio. No es lo que ocurre cuando yo estoy haciendo un experimento con un tiempo, una abertura, una ventana temporal fija, ¿no? Pongámosle de 100 segundos o de 1 segundo o de 1 milisegundo según el tipo de experimento que esté realizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Como decíamos antes, yo voy variando el campo, a medida que voy variando el campo, el tiempo de relajación que corresponde a las partículas que estaban en este estado va a ir disminuyendo y llegará un momento en esta región en el cual el tiempo de relajación, a medida que voy aumentando el campo, se hace del orden de la ventana temporal del experimento. Y entonces, en esa situación va a ocurrir la inversión de la magnetización. Entonces, la forma de estimar el campo coercitivo va a ser decir, bueno, la reversión se la voy a atribuir a la situación en la cual el tiempo de relajación sea igual a mi ventana temporal. O sea, esta línea de trazos negra que está acá, ¿no? Si esta línea de trazos negra que está ahí me representa la ventana temporal de mi experimento, bueno, cuando, variando el campo, el tiempo de relajación sea igual al tiempo de la ventana temporal, estoy en condiciones de estimar el campo que produce la reversión del ciclo, o sea, el campo coercitivo. Eso entonces, ¿a qué correspondería? A invertir esta expresión. Invertir esa expresión significa obtener H, resolver la ecuación para H. Resolver esta ecuación para H no es muy difícil de hacer. Conduce a una expresión que en lugar de tener una expresión tiene un logaritmo natural, en lugar de tener una exponencial, tiene un logaritmo natural, y como acá hay un cuadrado, acá aparece una raíz cuadrada. Entonces el campo coercitivo queda como 1 menos la raíz cuadrada de un prefactor que contiene la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la constante de anisotropía por el tamaño de la partícula por el logaritmo natural del cociente entre la ventana temporal del experimento y el tiempo de intentos. Fíjense que si esta temperatura fuera 0, esta raíz cuadrada se va y entonces el campo coercitivo vale 1, es decir, como este es un campo reducido, es decir, vale igual al campo de anisotropía, ¿no? Lo que nos contaba el modelo de Stoner-Wolfart.
Si la temperatura es suficientemente grande como para que esta raíz valga 1, entonces el campo coercitivo va a valer 0. Es decir, la partícula va a pasar de estar en un régimen bloqueado, vamos a llamarlo, donde el momento tenía que quedarse apuntando en la dirección en que lo habíamos puesto, a un régimen desbloqueado, donde la coercitividad se hace nula. Y ese es el límite del modelo, ¿no? Temperaturas más grandes ya no tienen ningún sentido. Temperaturas más grandes ya llegamos a un estado de equilibrio, entonces se mantiene el estado de equilibrio y esta raíz desaparece. El modelo vale hasta ahí. Bueno, si lo escribimos, digamos, el campo reducido en función del campo de anisotropía, esa misma ecuación nos da la misma expresión, pero donde acá aparece multiplicando a la expresión el campo de anisotropía, el campo H sub K. Y acá tengo representado lo mismo que les conté recién, digamos que para temperatura nula, esta raíz desaparece, el campo coercitivo es igual al campo de anisotropía. En esta situación física, a partir de la cual empezamos a charlar hoy, digamos que los ejes fáciles de las partículas están en la misma dirección en que se aplica el campo, ¿no? Si hubiéramos tenido un caso en el cual los ejes de anisotropía, los ejes fáciles de las partículas hubieran estado aleatoriamente, el modelo de Stoner-Wolfram nos dice que el ciclo tiene esta forma. Entonces, a 0 Kelvin deberíamos esperar que el campo de anisotropía, en lugar de valer, el campo coercitivo, en lugar de valer HK, valiera, como predice el modelo de Stoner-Wolfram, 0.48 del campo de anisotropía. Entonces, como una aproximación no plenamente justificada, pero parcialmente justificada, lo que se hace es cambiar este factor de HK a 0.48 HK, para que a temperatura cero este modelo me reproduzca el campo coercitivo que espero para un sistema de partículas con sus ejes fáciles orientados aleatoriamente. Como la temperatura en este modelo aparece a través de una raíz cuadrada, si uno grafica el campo coercitivo en función de la temperatura a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de la temperatura, lo que este modelo predice es una variación lineal del campo coercitivo en función de la temperatura, de la raíz cuadrada de la temperatura, y que se hace 0 a una temperatura en la cual se alcanza el equilibrio. Esa temperatura se conoce como temperatura de bloqueo, la temperatura a la cual el tiempo de relajación que domina el proceso se hace menor a la ventana de tiempo experimental con la cual estamos explorando el sistema experimentalmente. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, así que Sí. voy a parar acá esta clase y dejar estos minutos que nos quedan y algunos más que nos querramos tomar para cualquier pregunta que tengan. Una pregunta cortita. Sí, ¿cómo no? Ese tau cero, que es el tiempo de relajación, bueno, el tiempo de relajación creo que se llama. No, es el tiempo, le llamamos tiempo de intentos, ¿no? Es un poco la amplitud del proceso, ¿no? Sí. Está dado por la exponencial, pero la escala temporal nos la va a dar un poco el claro, tau cero. intervienen las dos exponenciales, de tau 1,2 y 2,1. Sí. Y en la tabla, hay una tabla donde vos pusiste que está considerando que tau cero es 1 nanosegundo, creo. Sí. Bueno, ¿es un resultado experimental o es una prueba? No, estos son cálculos. Se puede calcular. Cálculos. Pero bueno, te permiten
tener una idea del orden de magnitud de los tiempos de relajación de partículas a esas, de esos tamaños a temperatura ambiente, ¿no? Pero no son, hay resultados de cálculos experimentales y bueno, se verifica el modelo, ¿no? El modelo es efectivamente exponencial con el tamaño de las partículas y la temperatura, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Quique, yo no sé si entendí mal, Seba, la pregunta era por tau cero, Sí, ¿no? claro. Por el valor de tau cero. Ah, para el valor de tau cero se puede ver, sí, hay estrategias para estimarlo experimentalmente, ese tau cero. Ajá. Y bueno, justamente esos valores que yo les puse ahí, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 segundos, son los físicamente justificables, digamos, ¿no? Porque el tema es que cuando uno va a ajustar, a veces uno, digamos, mide en función de la temperatura o mide en función del tamaño de las partículas, etcétera, y uno tiene una expresión que va a depender, si no conoce, no conoce tau cero ni conoce la anisotropía de las partículas, que recuerden que hay una contribución un poco elusiva, que es la parte superficial, que no siempre se puede estimar a priori, porque depende del tipo de interfaz que uno tenga. Entonces, uno se encuentra con que, digamos, tiene dos incógnitas, ¿no? Que extraer de ahí. Entonces, cuando ajusta, por ejemplo, un conjunto de valores del tiempo de relajación medidos en función de la temperatura o del tamaño de las partículas, etcétera, generalmente de ese ajuste obtiene tau sub 0 y obtiene K, ¿no? Y algunos de esos ajustes corresponden a valores de tau sub 0 muy alejados de este valor. ¿Qué sé yo? 10 a la menos 14 segundos, 10 a la menos 5. Entonces tiene que usar un criterio adicional para quedarse con valores que son físicamente aceptables. Bueno, los valores físicamente aceptables generalmente están entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10 segundos. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en el chat no hay nada, así que... Justo está en pantalla lo que iba a preguntar, los tiempos de adquisición de cada técnica, ¿no? Ah, bien. Ah, sí. Sí, eso no lo mencioné, pero justamente, claro, cuando uno en las técnicas de magnetización que estuvimos mencionando hasta ahora, magnetómetro Squid, magnetómetro BCM, de muestra vibrante, ese tiempo de la ventana temporal depende un poquito, digamos, del... bueno, uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tengo que cambiar el campo y tengo que registrar el momento de la muestra, ¿no? Entonces, le lleva un cierto tiempo cambiar el campo y le lleva un cierto tiempo registrar el momento de la muestra. En términos generales, ese combo del tiempo que llevó modificar el campo y el tiempo que llevó registrar el momento es lo que nos da la ventana temporal del experimento, que se estima en unos 30 segundos para el BCM que tenemos en el laboratorio, unos 100 segundos para el Squid Quantum Design que está en Buenos Aires. En el caso de otras técnicas, por ejemplo, la espectroscopía Moss-Bauer, ese tiempo está vinculado con el tiempo que toma, claro, en ese momento, esa es una espectroscopía, donde hay una fuente que emite fotones y el absorbente, que es la muestra que queremos medir, que absorbe los fotones. Entonces, ese tiempo está relacionado con la ventana temporal que toma en el absorbente a un núcleo a absorber ese fotón y tiene que ver también con el tiempo que necesitamos para poder resolver un patrón determinado en esa espectroscopía. No sé si se acuerdan bien, pero en una clase anterior dijimos que típicamente para el hierro 57 en un material magnético
ese patrón para un sitio que tiene un campo magnético interno es un sextete, ¿no? Entonces, de ahí surge un tiempo de relajación en el caso de la espectroscopía Mohs-Bauer, que es del orden de 10 a la menos 8 segundos. En el caso de una técnica C, como la susceptibilidad, donde uno está aplicando un campo, no un campo de C, como explicó Pedro hoy, que uno cambia el campo y lo deja fijo mientras mide la magnetización. En la susceptibilidad C, uno está continuamente excitando la muestra con un campo alterno, con una onda sinusoidal. Entonces, el tiempo experimental ahí se estima como del orden del período de la onda AC, ¿no? Del orden del período, o sea, algo así como la inversa de la frecuencia. Es el tiempo que se utiliza. No sé si más o menos con eso contesté lo que preguntaba Juliano. Sí, era saber los órdenes de magnitudes de las técnicas. Claro, Nada, claro. sí, Entonces, sí. fíjate que acá en la susceptibilidad C, si podés trabajar entre 10 kHz y 1 Hz, bueno, vas a tener esta variación de tiempos experimentales, porque son las inversas de las frecuencias, ¿no? Claro. Hay susceptibilidad de alta frecuencia que puede llegar hasta 10 a la menos 6 segundos, ¿no? O sea, trabajar con frecuencias de 1 MHz. Ah, buenísimo, Quique, gracias. Bueno. Bueno, en la clase que Bueno, viene podemos seguir ahondando un poquito más en esta cuestión. Así que no hay problema. Las preguntas que no hagan hoy las podemos hacer la próxima. dale, dale. Bueno, dejo de grabar. Ahí está.